El amor, esa fuerza universal que mueve montañas y transforma vidas enteras, no es algo que llega por casualidad a nuestras vidas. Desde tiempos inmemoriales, las grandes tradiciones espirituales han reconocido que existe un plan divino que conecta a las almas destinadas a encontrarse. Lo que muchos ignoran es que ese plan ya está en marcha para ti. En este video revelador exploraremos por qué las relaciones que has tenido hasta ahora, incluso aquellas que te causaron dolor, han sido preparaciones necesarias para el amor verdadero que Dios tiene reservado para ti. Descubrirás cómo reconocer las señales divinas que indican que tu destino amoroso está próximo a manifestarse y cómo prepararte espiritualmente para recibirlo en plenitud. Este no es simplemente otro video sobre amor y relaciones. Es una invitación a entender el vínculo sagrado entre tu destino espiritual y tu camino amoroso, un conocimiento que transformará completamente tu perspectiva sobre las relaciones. Bienvenidos a Hermanos de Luz, donde conectamos la sabiduría ancestral con tu realidad cotidiana. Si es la primera vez que nos encuentras, te invitamos a formar parte de nuestra familia espiritual. Suscríbete ahora, activa la campana de notificaciones y comparte este video con aquellas personas que necesitan escuchar este mensaje de esperanza y transformación. Cada semana publicamos 2 videos que iluminarán tu camino espiritual y con tu apoyo pronto podremos ofrecerte aún más contenido que elevará tu conciencia y enriquecerá tu vida. Lo que voy a revelarte hoy podría parecer difícil de creer en un mundo donde pensamos que todo es casual o resultado de nuestras decisiones inmediatas, pero la verdad espiritual es mucho más profunda. Tu destino amoroso ya está escrito en el gran libro de la vida. No son simples palabras de consuelo, es una realidad espiritual que trasciende nuestra comprensión limitada. Cada persona que ha pasado por tu camino, cada relación que terminó dejándote lecciones dolorosas, cada momento de felicidad intensa que viviste junto a alguien, nada de eso fue accidental, todo ha formado parte de un diseño divino perfectamente orquestado para prepararte para lo que está por venir. Y aquí está la revelación más impactante. Esa persona que está destinada a compartir tu camino ya ha sido seleccionada por el poder divino. No es una esperanza vaga ni una posibilidad entre muchas. Es una certeza espiritual que está esperando el momento perfecto para manifestarse en tu vida. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas relaciones, a pesar de parecer perfectas en el papel, simplemente no funcionan? Es porque no formaban parte de tu verdadero destino amoroso. Eran maestros temporales, no compañeros eternos. Piensa en esto. Cuando un artista crea una obra maestra, no comienza con trazos al azar. Primero visualiza el resultado final y luego trabaja meticulosamente para manifestar esa visión. De la misma manera, el universo no improvisa con tu vida amorosa. Existe un plan divino, un diseño perfecto que se está desplegando día a día. Si has llegado a este video precisamente hoy, no es una casualidad. Las fuerzas espirituales han movido hilos invisibles, han alineado circunstancias aparentemente inconexas y han preparado tu corazón para recibir esta verdad transformadora. Tu presencia aquí, en este momento exacto, es una señal de que estás listo para comprender el significado profundo de tu camino amoroso. Quizás has experimentado desilusiones, quizás has sentido que das más de lo que recibes, o tal vez has comenzado a dudar de si realmente existe un plan para ti en el amor. Esas dudas son naturales en el camino espiritual, pero hoy vengo a decirte, Dios ya tomó la decisión. Él ya eligió quién compartirá tu vida, y lo que descubrirás en este video te ayudará a prepararte para ese encuentro divino. En las tradiciones espirituales más antiguas, como la Yoruba, existe el concepto de Ayammo, que representa nuestro destino personal. Aunque al nacer olvidamos los acuerdos que hicimos antes de llegar a este plano terrenal, estos siguen vigentes y activos en nuestra vida. Y una parte fundamental de ese Ayammo incluye a quién amaremos y con quién construiremos nuestro legado. Ahora, detengámonos un momento para entender algo crucial. Cada experiencia amorosa que has tenido hasta ahora, incluso las más dolorosas,
han sido parte de un entrenamiento espiritual. Como un atleta que debe fortalecer sus músculos a través del esfuerzo, tu corazón ha pasado por pruebas que lo han preparado para el amor verdadero. ¿Recuerdas esa relación que parecía perfecta pero terminó inexplicablemente? ¿O aquella persona que te enseñó a valorarte cuando te mostró lo que no estabas dispuesto a tolerar? Todas estas experiencias forman parte de un rompecabezas divino cuya imagen completa aún no puedes ver, pero Dios sí. Las lágrimas que has derramado, los corazones rotos, las noches de soledad, nada de eso ha sido en vano. Cada experiencia ha dejado una lección, ha moldeado tu carácter, ha refinado tus expectativas y te ha acercado más a la persona que necesitas ser para recibir el amor que mereces. En la tradición espiritual esto se comprende como un proceso de refinamiento. Al igual que el oro debe pasar por el fuego para eliminar las impurezas, tu capacidad de amar debe ser purificada a través de experiencias que, aunque dolorosas, son necesarias. Piénsalo de esta manera: si recibieras ahora mismo el amor de tu vida sin haber pasado por ese proceso de aprendizaje, ¿estarías realmente preparado para valorarlo y nutrirlo como merece? Probablemente no. Cada relación fallida te ha enseñado algo invaluable sobre ti mismo, sobre lo que realmente necesitas, sobre tus patrones emocionales, sobre tus heridas por sanar. No fueron errores, fueron escalones necesarios en tu evolución espiritual. Si miras hacia atrás con ojos de sabiduría, notarás que hay hilos invisibles conectando todas tus experiencias amorosas. Aquella persona que te rompió el corazón te enseñó a establecer límites. Ese amor no correspondido te mostró la importancia de la reciprocidad. La relación tóxica te recordó el valor de la paz interior. Todo esto ha sido orquestado divinamente, no para lastimarte, sino para prepararte, no para limitarte, sino para expandirte, no para castigarte, sino para educarte en el arte sagrado del amor verdadero. Es como si la vida fuera un gran maestro que te ha ido presentando diferentes lecciones, cada una diseñada específicamente para desarrollar un aspecto particular de tu ser. Y ahora, cuando todas esas lecciones han sido aprendidas, cuando tu corazón ha sido suficientemente fortalecido y tu espíritu adecuadamente preparado, es cuando el amor verdadero puede manifestarse en tu vida. Existe un concepto espiritual profundo conocido como Kairos, el tiempo divino perfecto que no se mide en minutos ni horas, sino en propósito y preparación. Mientras que nosotros vivimos ansiosos por el cuándo, Dios opera en el para qué. El amor que está destinado para ti no podía llegar antes porque ni tú ni esa persona especial estaban completamente preparados. Como dos instrumentos que necesitan ser afinados individualmente, antes de crear una hermosa melodía juntos, ambos han estado en procesos paralelos de crecimiento y maduración. Mientras has estado esperando, quizás con impaciencia, el universo ha estado trabajando meticulosamente, alineando cada circunstancia, preparando cada encuentro, orquestando cada detalle necesario para que cuando finalmente se produzca ese encuentro divino, sea en el momento exacto en que ambos puedan reconocerse y valorarse plenamente. Las señales de que ese momento se acerca están a tu alrededor si sabes dónde mirar. Presta atención a esos momentos de paz inexplicable en medio de la incertidumbre. Observa cómo ciertas puertas se cierran definitivamente mientras otras comienzan a abrirse sin esfuerzo. Nota cómo tu corazón ya no se siente atraído hacia relaciones superficiales o conexiones que antes te habrían cautivado. En la tradición yoruba se cree que nuestro Ori, nuestra cabeza espiritual, nos guía hacia nuestro destino a través de intuiciones, sueños y sincronicidades. Cuando estás atento, puedes comenzar a percibir el sutil lenguaje con el que el universo te comunica que te estás acercando a tu destino amoroso. Tal vez has notado patrones numéricos recurrentes, encuentros casuales que parecen demasiado perfectos para ser coincidencia, o sueños vívidos que te dejan una sensación de reconocimiento profundo. Estas son las formas en que los planos espirituales se comunican contigo
preparándote para lo que está por venir. Incluso aquellos momentos en que has sentido una añoranza inexplicable, una nostalgia por alguien que aún no conoces, son indicadores de que tu alma está reconociendo la proximidad de ese encuentro destinado. No son imaginaciones ni fantasías románticas, son la resonancia de tu espíritu con una verdad que tu mente consciente aún no puede comprender completamente. Y lo más importante que debes entender es que este tiempo de espera no ha sido tiempo perdido. Ha sido tiempo de preparación, tiempo de alineación, tiempo de curación. Sin esta espera, el encuentro podría haberse producido, pero no habría florecido en todo su potencial. El amor que Dios ha diseñado para ti no es como cualquier otro. No es un amor basado en la necesidad, en el miedo a la soledad o en la validación externa. Es un amor que nace de una conexión espiritual profunda, una conexión que trasciende el tiempo y el espacio. En el mundo actual hemos distorsionado gravemente el concepto del amor. Lo hemos reducido a una serie de emociones pasajeras, a la química física o a la compatibilidad superficial. Pero el amor verdadero, el amor divino, es mucho más que eso. Es una conexión de almas que se reconocen, que resuenan en la misma frecuencia espiritual, que se complementan no solo en su personalidad, sino en su propósito de vida. Es un vínculo que no te aparta de tu camino espiritual, sino que lo enriquece y lo amplifica. Este amor divino tiene características que lo distinguen claramente. No te genera ansiedad constante ni te hace dudar de tu valor. No es una montaña rusa emocional que te lleva del cielo al infierno en cuestión de días. Es una presencia constante, un ancla en medio de las tormentas de la vida, una fuente de paz en medio del caos. En la tradición yoruba, los orishas Oshun y Yemaya representan diferentes aspectos del amor. Oshun nos habla del amor como dulzura, pasión y fertilidad, mientras que Yemaya nos enseña sobre el amor como protección, nutrición y compromiso duradero. El amor verdadero equilibra estos aspectos, ofreciéndote tanto la emoción como la estabilidad que tu espíritu necesita. Cuando este amor llegue a tu vida, lo reconocerás no por la intensidad de las emociones iniciales, sino por la profunda paz que traerá a tu corazón. Lo sentirás como un regreso a casa después de un largo viaje, como el reconocimiento de algo que siempre has sabido en lo más profundo de tu ser. No tendrás que forzarlo, no tendrás que perseguirlo, no tendrás que manipular las circunstancias para que funcione. Fluirá naturalmente como un río que encuentra su camino hacia el mar. Los obstáculos que surjan no serán muros que los separan, sino desafíos que los unirán aún más. Y lo más hermoso es que este amor no será solo para tu beneficio personal. Será una luz que iluminará también a otros, un testimonio viviente de que el amor verdadero, el amor divinamente orquestado, sí existe en este mundo que tanto lo necesita. Ahora que entiendes la naturaleza de este amor divino que te espera, es fundamental que prepares tu ser para recibirlo en plenitud, como una tierra que debe ser arada antes de recibir la semilla. Tu corazón y tu espíritu necesitan preparación. Lo primero y más importante es la sanación de las heridas pasadas. Muchas veces, sin darnos cuenta, cargamos con resentimientos, miedos y patrones negativos derivados de relaciones anteriores. Estos residuos emocionales actúan como barreras invisibles que impiden la llegada del amor verdadero. Es momento de realizar una limpieza espiritual profunda. En nuestra tradición, los baños con hierbas purificadoras como albahaca, ruda y romero pueden ayudar a eliminar energías estancadas y abrir los canales para nuevas bendiciones. Acompaña estos rituales con la intención consciente de liberar todo lo que ya no te sirve. La gratitud es otra poderosa herramienta de preparación. En lugar de enfocarte en lo que salió mal en tus relaciones pasadas, agradece por las lecciones que cada una te dejó. Cuando cambias tu perspectiva de víctima a aprendiz, tu frecuencia vibratoria se eleva y te alineas más rápidamente con el amor que mereces. También es esencial que desarrolles una relación sana contigo mismo. El amor propio no es egoísmo, es la base sobre la cual se construirá tu relación futura. Honra tu cuerpo,
Cuida tus pensamientos, respeta tus límites y celebra tus logros. La persona destinada para ti llegará cuando te vea brillando en tu propia luz, no cuando estés desesperadamente buscando a alguien que te complete. Otra práctica poderosa es la visualización creativa. Dedica tiempo cada día a imaginar cómo se sentirá esa relación divina, la paz, la complicidad, el apoyo mutuo, el crecimiento compartido. No te enfoques tanto en características físicas o materiales, sino en las cualidades esenciales y en cómo te sentirás en esa relación. Recuerda que estás co-creando con el universo y tu intención clara acelera la manifestación. La paciencia activa es también parte fundamental de este proceso. No se trata de esperar pasivamente, sino de vivir plenamente mientras confías en el tiempo divino. Desarrolla tus talentos, persigue tus pasiones, cultiva amistades nutritivas, avanza en tu camino espiritual. Paradójicamente, cuando dejas de buscar desesperadamente el amor y te enfocas en vivir tu mejor vida, creas el espacio perfecto para que ese amor llegue. Por último, pero no menos importante, mantente alerta a las sincronicidades. El universo siempre nos habla a través de señales, coincidencias significativas y encuentros aparentemente casuales. Cuando estás en el camino correcto hacia tu destino amoroso, estos mensajes se multiplicarán. Una canción que escuchas repetidamente, un nombre que aparece en diferentes contextos, un lugar que te atrae inexplicablemente, todo puede ser una pista en este hermoso misterio que es tu destino amoroso. Un aspecto fundamental que muchos ignoran es que el amor destinado no es un fin en sí mismo, sino una pieza clave en el rompecabezas de tu propósito espiritual más amplio. Antes de nacer, en el plano espiritual no solo elegimos aspectos generales de nuestro destino, sino también las conexiones que serán cruciales para nuestro crecimiento y misión. En la cosmogonía yoruba existe el concepto del ayamo, nuestro destino personal elegido ante Olodumare, Dios Supremo, antes de cruzar el puente hacia la tierra. Aunque el Enini, la deidad del infortunio, nos hace olvidar estos acuerdos al nacer, las conexiones profundas permanecen inscritas en nuestra alma. El amor que está destinado para ti no es simplemente para tu felicidad personal, aunque ciertamente la incluye. Es una unión con propósito, una alianza espiritual diseñada para potenciar tu misión de vida y la de esa persona. Juntos están destinados a crear algo que individualmente no podrían lograr. Como elegidos espirituales, muchos de ustedes que están viendo este video han experimentado situaciones donde parecía que nada funcionaba en el ámbito amoroso. Esto no ha sido por casualidad o mala suerte, ha sido parte de un proceso de purificación y preparación similar a lo que sucede con los elegidos espirituales en todos los ámbitos de la vida. Al igual que los elegidos espirituales aprenden a usar el disfraz del no saber como protección, quizás has tenido que aprender a vivir sin mostrar tu verdadera capacidad de amar, guardando esa inmensa reserva para cuando llegue la persona correcta. Has sido observador silencioso, desarrollando una inteligencia emocional superior que te permitirá construir una relación extraordinaria cuando llegue el momento. Recuerda que los orishas juegan papeles importantes en el amor. Oshun influye en la atracción y la belleza de las relaciones, mientras que Yemaya protege el hogar y nutre las conexiones profundas. Buscar su guía puede iluminar tu camino amoroso y ayudarte a superar los obstáculos sembrados por el Enini. Es posible que las dificultades que has enfrentado en el amor sean pruebas específicas de los orishas o incluso el resultado de interferencias espirituales. Los rituales de limpieza, las ofrendas apropiadas y la conexión con tu guía espiritual pueden ayudarte a despejar estos obstáculos. La mano de Orula y tu signo personal contienen información valiosa sobre tu destino amoroso, incluyendo características de tu pareja ideal y consejos para mantener una relación sana. Si tienes acceso a estos conocimientos, aprovéchalos como guía en tu camino. Recuerda que aunque hay elementos predestinados en tu camino amoroso,
también tienes la capacidad de influir en cómo se manifiesta. El destino no es un camino rígido, sino un potencial que se realiza a través de tus acciones conscientes y tu apertura espiritual. Una pregunta natural que surge es, ¿cómo reconoceré este amor divino cuando finalmente se manifieste en mi vida? La respuesta no está en señales externas espectaculares o en coincidencias dramáticas, aunque éstas pueden ocurrir. El verdadero reconocimiento vendrá desde tu interior. Cuando conoces a la persona destinada para ti, experimentarás una sensación de familiaridad profunda, como si de alguna manera ya la conocieras, aunque sea la primera vez que se ven. Esto no es una simple atracción o química, es un reconocimiento de alma que trasciende la lógica convencional. Esta conexión no generará en ti ansiedad o desesperación, por el contrario, sentirás una paz inexplicable, una certeza tranquila de que estás exactamente donde debes estar. No necesitarás perseguir, manipular o convencer. La relación fluirá con una naturalidad que podría sorprenderte después de experiencias pasadas más complicadas. Otra señal importante es que esta persona verá en ti lo que otros no han podido ver. Reconocerá tus dones, respetará tus heridas sin aprovecharse de ellas y celebrará tus triunfos sin sentirse amenazada. Te sentirás verdaderamente visto y aceptado, no solo por tus cualidades evidentes, sino también por aquello que has mantenido oculto. Un amor destinado también se distingue porque expande tu visión de la vida en lugar de limitarla. No te sentirás atrapado o restringido, sino inspirado y motivado a crecer. Tus sueños y aspiraciones encontrarán un aliado, no un obstáculo. Los desafíos que enfrentarán juntos, porque toda relación los tiene, no serán motivo de separación, sino oportunidades de profundizar la conexión. Los resolverán desde la unidad, no desde el conflicto, aprendiendo y creciendo juntos en cada prueba. Y quizás lo más significativo, esta relación te acercará a tu esencia espiritual, no te alejará de ella, potenciará tu conexión con lo divino, con tu propósito, con tu verdadero ser. Sentirás que esta unión estaba contemplada en un plan mayor que apenas estás comenzando a vislumbrar. No esperes perfección, porque no existe en el plano humano, pero sí espera integridad, coherencia y un amor que se demuestra en acciones cotidianas, no solo en palabras o promesas. El amor verdadero se revela en lo simple, en la constancia, en el compromiso diario de elegirse mutuamente. Querido hermano, querida hermana de luz, has llegado al final de este mensaje divino que el universo tenía preparado especialmente para ti. Tu destino en el amor ya está escrito en las estrellas y cada paso que has dado hasta ahora te ha acercado a ese encuentro sagrado que transformará tu vida. Las experiencias del pasado, incluso las más dolorosas, han sido escalones necesarios en tu evolución espiritual. El tiempo de espera no ha sido en vano, ha sido tiempo de preparación divina. Y el amor que está por manifestarse en tu vida no será uno cualquiera, será un reflejo del amor divino, una unión con propósito y trascendencia. Ahora te toca a ti hacer tu parte, sanar las heridas pendientes, elevar tu vibración, vivir con autenticidad y mantener la fe en el plan divino. El milagro del amor verdadero no ocurre por casualidad, ocurre cuando estás espiritualmente preparado para recibirlo. Para confirmar que has recibido y comprendido este mensaje, te invito a escribir en los comentarios la frase "Estoy listo para recibir el amor divino". Este acto de afirmación pública es poderoso y envía una señal clara al universo sobre tu disponibilidad y apertura. Comparte este video con aquellas personas que sabes en tu corazón que necesitan escuchar esta revelación. A veces, un mensaje puede ser la luz que guía a alguien fuera de la oscuridad emocional. ¿Has sentido alguna vez que estás en proceso de preparación para un amor divino? ¿Has notado señales de que tu destino amoroso está cerca de manifestarse? Cuéntame tu experiencia en los comentarios. Estoy aquí para acompañarte en este viaje espiritual. Y antes de despedirnos, te invito a ver nuestro video sobre rituales dulces para atraer el amor verdadero.
donde encontrarás herramientas prácticas para acelerar la manifestación de tu destino amoroso. El enlace aparecerá en pantalla y también lo encontrarás en la descripción. Recuerda siempre, no estás solo en este camino. Las fuerzas espirituales están trabajando incansablemente para reunirte con ese amor que ha sido destinado para ti desde el principio de los tiempos. Mantén tu corazón abierto, tu espíritu elevado y tu fe inquebrantable. Desde Hermanos de Luz te enviamos bendiciones infinitas hasta nuestro próximo encuentro espiritual.